¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la séptima clase para los alumnos del sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Espero se encuentren bastante bien y hayan tenido un excelente fin de semana. En esta clase voy a repasar justo el ejercicio que vimos la clase pasada, pero ahora les voy a mostrar cómo se determina el orden de la reacción, que justamente para eso les puse toda la tabla y todo lo que nos vamos a ocupar. ¿Sale? Déjenme, me paso a la tablet para mostrarles. Recuerden que en este ejemplo, lo que yo quiero calcular en realidad es cuál sería la cantidad, caray, lo que yo quiero calcular en este ejemplo, perdón, es, digamos, quiero calcular el orden de la reacción, ya sabiendo el orden de la reacción para poder utilizar la ley de la velocidad. En realidad eso es lo que yo estoy buscando en este ejemplo. Pero para esto primero tengo que saber cómo calcular el orden de la reacción, ¿sale? Para eso es que tengo esta tablita. Bueno, lo voy a poner a un lado. Bueno, aquí abajo. Para poder hacer los cálculos necesarios. ¿Sale? Vamos a pasar esto para un lado para tener el espacio necesario. Ahora, recordarán que yo les había mencionado que nosotros tenemos esta reacción. Ahora, de esta reacción, lo primero que ustedes deben de saber para poder sacar el orden, tenemos que utilizar la fórmula de la ley de la velocidad. La ley de la velocidad nos dice que velocidad es igual a que a la constante de la velocidad multiplicado por a elevado a la x multiplicado por b elevado a la y. ¿Sale? Ahora, para esta expresión yo tengo que utilizar la reacción que está arriba, que sería entonces la velocidad es igual a multiplicar la constante por a. A en este caso yo se lo voy a dar que es el flúor elevado a la x multiplicado por b, que en este caso sería el óxido de cloro, y esto va elevado a la y. Y esa sería nuestra fórmula o la ley de la velocidad para esta expresión. Yo puedo simplemente sustituir, que es lo que hicimos la clase pasada, pero en este caso yo quiero calcular, porque en la otra yo supuse que tenía simplemente uno y uno, x y y. Ahora quiero calcularlo. Vamos a hacer como una técnica para poder saber aproximadamente cuál sería nuestra cantidad en este sentido. Para esto nosotros vamos a utilizar los experimentos que ustedes ven en esta parte de aquí. Ajá. Esto es experimento 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con ellos lo que voy a hacer va a ser sustituir ambos experimentos para poder eliminarlos y poder saber cuál sería mi cantidad, mi orden de la reacción. Por ejemplo, yo les recomiendo que utilicen el mayor arriba. ¿Sale? Por ejemplo, yo veo que la velocidad aquí es mayor el 4.8, voy a utilizar ese, o sea, el experimento 2. Antes del experimento 2, vamos a suponer que es esta la ley de la velocidad, o sea, V es igual a K multiplicado por el flúor elevado a la X multiplicado por el óxido de cloro elevado a la Y. Ahora, esos valores voy a suponerlos, pero con el experimento 2. Voy a anotarlo, experimento 2. ¿Cómo sería con el experimento 2? Ah, pues 4.8 por 10 a la menos 3 de velocidad es igual, o sea, estoy poniendo los valores de la ley de la velocidad, pero sustituyendo que tengo realmente. De K no la sé, pero simplemente la escribo. Del flúor sí lo sé, el flúor sería 0.1 elevado a la X, sin olvidarnos de eso. Y esto va a multiplicar al cloro, también en ese, que sería 0.04. Y esto va elevado a la Y. Y este yo lo voy a dividir entre otro de los experimentos, pero específicamente cuál experimento. Voy a dejarlo con ese mismo color. Voy a poner un experimento el cual sea uno de los valores, ya sea en A o en B, o sea, en el flúor o en el cloro, que sea igual, o sea, 0.1, 0.04. Si se dan cuenta, no hay otro 0.04, pero en el experimento 1, si hay uno igual al experimento 2, que es 0.1. Significa que voy a usar el experimento 1 aquí para poder eliminar el X. Fíjense qué va a pasar. Sería el experimento 1, 1.2 por 10 a la menos 3 es igual a ¿qué? Es igual a la concentración del flúor. El flúor sería 0.1, está aquí, miren. Obviamente la K, 0.1 elevado a la X, o sea, es lo mismo, estamos sustituyendo exactamente lo mismo, multiplicado por la concentración del cloro. La concentración del cloro en este caso es 0.01. Ajá. Si se dan cuenta, no es igual a la de Y y esto es elevado a la Y.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que aplicar lo que nos está diciendo ahí. Simplemente hay que dividir. Ahora, si se dan cuenta, la expresión 4.8 por 10 a la menos 3 y 1.2 por 10 a la menos 3 es lo mismo, es por 10 a la menos 3. O sea que es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, en la calculadora 4.8 entre 1.2 y me da un 4. Significa que el resultado de estos dos es 4. ¿Y esto es igual a qué? Vamos a ir eliminando. K y K pues, se hacen un 1, así que es como si tuviéramos un 1. Y 0.1 entre 0.1 y ambos elevados a las x, todo se hace un 1, o sea que es como si aquí hubiera un 1 todo, ¿sale? Pero no se pone. Lo que me interesa es el siguiente, que sería 0.04 entre 0.01, eso sí lo puedo poner en la calculadora. Sería 0.04 entre 0.01, ¿sí? 0.04 entre 0.01, igual. Nos da 4. O sea, el resultado de esta parte es 4. Pero es un 4 elevado a la ¿qué? Es un 4 elevado a la y. Eso es lo que yo quiero que noten. Ahora, aquí viene el chiste. Esto es lo importante. ¿Cuál es el valor de y? Pues el valor de y entonces es igual a 1. ¿Por qué? Porque el valor exponencial al que tú estás elevando el 4 tiene que ser igual al de este lado. O sea, 4 es igual pues, a 4. Entonces el valor al que debe de estar exponencialmente es a 1. Si está elevado exponencialmente a 1, entonces es 4. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que el valor que tuviéramos en vez de 4 fuera un 16, digamos? Significa que del otro lado, si nosotros tenemos 4, así, elevado a la y ¿cuánto sería? Pues sería y elevado al cuadrado, porque 4 por 4 es 16. Entonces se comprobaría esa ecuación de que 16 es igual a 16. Eso es lo que yo quiero mostrarles con esto del orden de la reacción. ¿Sale? Ahora, ya sabemos cuál es el valor en este caso de y. El valor de y es 1. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. El orden de la reacción es, digo, y es uno de los órdenes de la reacción. O sea, yo ya sé que este es igual a 1. Ahora yo quiero obtener el valor de otro de los órdenes de la reacción, pero en este ejemplo sería el valor de x. O sea que yo tengo que eliminar, al igual que eliminé aquí x, ahora voy a eliminar y. ¿Quién sería el Y? Bueno, el valor de la concentración de B en molaridad, que sería el óxido de cloro, o sea, de estos. ¿Cuáles son iguales? Si se dan cuenta, son iguales el 3 y el 1. ¿Sale? Entonces son los que voy a utilizar en como estos experimentos. Vamos a utilizar ahora el color. Bueno, pues ya lo dejé en rojo, vamos a dejarlo en rojo. No, porque ese sería acá. Vamos a dejarlo en verde. ¿Cómo sería esto? Pues es lo mismo, voy a utilizar esta misma expresión, pero ahora utilizando el 3 y el 1. ¿Quién es mayor? Según es este. Entonces sería el experimento 3, sería 2.4 por 10 a la menos 3, es igual a K, por supuesto, multiplicado por ¿quién? Por la concentración del flúor, que sería 0.2, elevado a la X, si se dan cuenta es el mismo, 0.2 elevado a la X, que es la concentración del flúor, multiplicado por y, que en este caso y sería, perdón, el valor del b sería 0.01, pero elevado a la ¿qué? A la y. Y todo esto yo lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el experimento 1. De hecho es igual si ponen experimento 3 o 1 arriba y 3 abajo, igual les va a dar, no lo mismo, pero va a darte la misma concentración, perdón, te va a dar lo mismo que es el orden de las reacciones, el orden no va a cambiar, solamente que así es más fácil, pero si lo hacen al revés, por ejemplo, en el de arriba, si yo lo hiciera al revés, te daría de un valor, por ejemplo, si yo lo hago en el de arriba, 1.2 entre 4.8, me da 0.25, ¿sale? 1.2 entre 4.8. ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo con el de este que sería 0.01 entre 0.04? Me da también 0.25. Como son 0.25 es igual a 0.25, pues significa que y sigue siendo igual a 1, ¿sale? Es solo por eso. Ahora, como decía, el experimento 1 nos da 1.2 por 10 a la menos 3, es igual, recuerden que es la velocidad, estoy tomando este, es igual a K, por supuesto. Ahora multiplicamos por la concentración de A es el flúor, sería 0.1 elevado a la X, por supuesto.
Y esto es multiplicado ¿por qué? Esto es multiplicado por el valor de B, que sería el cloro, que es 0.01, elevado a la Y, por supuesto. Ahora, de la misma forma que en el anterior, dense cuenta que las K, por ser K y K, es 1, así que te da 1. Y esto 0.01 y 0.1, todo esto también todo esto equivale a un 1. Y nada más vamos a obtener, ¿qué sería? Voy a dejarlo en verde. 2.4 entre 1.2, pues si se dan cuenta nos va a dar 2. 2.4 entre 1.2. Ah, caray, eso no es 2.4. 2.4 entre 1.2. Sería, eso no es división, Dios santo. 2.4 entre 1.2 nos da un 2. Significa que sería 2 es igual a ¿qué? Es igual a este, punto 2 entre punto 1. ¿Cuánto nos va a dar? Ya se dieron cuenta. Punto 2 entre punto 1. Nos da 2. Pero elevado a la ¿qué? Elevado a la X, por supuesto. Ahora, es exactamente lo mismo. El orden en este sentido de la reacción sería que 2 es igual a 2. Por lo tanto, el valor al que estamos elevando exponencialmente X, o el valor al que estamos elevando exponencialmente 2, pues es 1 también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que el valor de el orden de la reacción es 1 y del otro también es 1. Significa que si yo quiero saber, por ejemplo, cuál sería la velocidad en un momento del tiempo considerando cuáles serían mis concentraciones o cuáles serían mis órdenes de la reacción, yo puedo saber a qué velocidad se está moviendo la reacción, por supuesto. Para eso es calcular la constante. La constante es lo mismo que hicimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero saber cuál sería la constante. Ah, bueno, vamos a dejarla en azul. Si quiero saber cuál sería el valor de la constante para poder determinar la velocidad en cualquier momento, sería K es igual a ¿qué? K es igual a la velocidad dividido entre el flúor elevado a la 1, porque ya sabemos que X es igual a 1, multiplicado por ClO2 elevado a la 1 también. Ajá. Y así es como calculamos los órdenes de la reacción que nos van a servir justamente para poder calcular cuáles sería el valor de la constante. Y ya que sabes cuál es la constante, puedes calcular cuáles serían las velocidades. Por ejemplo, qué velocidad se está moviendo dicha reacción. Esa es la función que tiene. Por ejemplo, si yo utilizo los valores del experimento 1, ¿cuánto me daría? Ah, pues los valores del experimento 1 sería... Híjole, déjenme borro un poco para poder tener espacio. Igual ustedes, ya el video se quedó grabado y ya no necesito hacer más en esa parte. Voy a borrar aquí, al cabo ya sabemos que los órdenes de la reacción en ambos es 1 y 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada cuando empecé a hablar de este tema. Simplemente voy a sustituir los valores de la concentración del experimento 1 en la ecuación que yo acabo de despejar. ¿Para qué? Para poder obtener K, que es nuestra constante de la velocidad, en la ley de la velocidad. Hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Cómo sería eso? Pues muy sencillito. Ya tengo acá el valor, entonces sería K es igual a la velocidad, que en este caso la velocidad, digamos, sería 1.2 por 10 a la menos 3. Recuerden que las unidades son mol sobre segundo, entre la concentración en flúor, que es 0.1, y este recuerden que es elevado a la 1, multiplicado por la concentración de ClO2, que es 0.01. Y esto también está elevado a la 1. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de K? Vamos a calcularlo. Sería, voy a ponerlo sin notación científica, sería 0.00212. Eso es 1.2 por 10 a la menos 3. Entre, voy a poner unos paréntesis, 0.1 por... Ah, caray, no me sale aquí. Vamos a volverlo a poner 0.00, ajá, 1.2 por 10 a la menos 3, entre paréntesis 0.1 multiplicado, que sería el valor del flúor, por 0.01. Y cierro aquí dicho paréntesis. Y 0 multiplicado, y sería igual, 1.2. ¿1.2 qué? 1.2
Unidades, aquí viene lo interesante. Recuerden que acá arriba está en mol sobre segundo y acá abajo estamos multiplicando molaridad por molaridad, o sea que es molaridad al cuadrado. Entonces sería una ley de la herradura de nuevo, extremos y medios, molaridad por 1, pues nos da molaridad. Entre segundos por molaridad, seguridad, digo, segundos por molaridad al cuadrado. Se quita un cuadrado y una molaridad y las unidades es 1 sobre segundos por molaridad. O segundos inversos, segundos por molaridad inversos, ¿sale? Y ya tenemos la constante que estábamos buscando. Ahora, ¿cómo puedo saber que esto es correcto? Pues lo que puedo hacer, vamos a ver cómo podemos utilizar esta ecuación. Digamos que yo quiero saber la velocidad en esta reacción que yo acabo de resolver. Yo quiero saber dicha velocidad, pero vamos a verla de otra manera. Bien sencillita. Fíjense, ¿qué es lo que se me ocurre? Vamos a suponer que yo no sé la velocidad del ejercicio 1. Simplemente. Digamos que yo no sé dicha velocidad del ejemplo 1. O me refiero al experimento 1, perdón. O sea que yo no sé qué es 1.2 por 10 a la menos 3, digamos. Pero yo tengo la ventaja que sé cuál es la constante. Significa que sería la velocidad es igual a qué. Recuerden que es con esta fórmula. Es igual acá, que es 1.2 a 1 sobre molaridad por segundo. Y todo esto se multiplica por ¿quién? Por la concentración del flúor inicial 0.1 molaridad multiplicado por 0. En este caso del óxido de cloro, 0.01 molaridad también. Entonces, primeramente voy a eliminar las unidades, que es lo que está aquí directo. Aquí nos da molaridad al cuadrado, pero esta se va con esta. Y te queda solamente molaridad sobre segundo. Para empezar, las unidades pues ya son correctas, ¿no? Entonces, velocidad es igual a ¿cuánto? Ah, para eso es mi calculadorcita. Sería 1.2 por 0, ah, caray, por 0.1 por 0.01. Igual. Y me da 0.0012. 0012. Ajá. O lo que es lo mismo a 1.2 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo. Y es este valor que yo tengo aquí, que ustedes recordarán si quieren regresar el video y se van a dar cuenta que es el mismo, es que ya lo tapé, ya no le puedo dar hacia atrás. Y si se dan cuenta, pues es justamente lo que queríamos calcular. Por eso es importante determinar justamente cómo se lleva a cabo el orden de la reacción, porque con el orden de la reacción es lo único complicado o es lo único que se desconoce en este sentido cuando tú estás haciendo este tipo de cálculos. Pero si se dan cuenta no es tan complicado, lo único que tú tienes que hacer es utilizar esta tecniquita que les mostré, eliminando, viendo que obviamente quiénes son los que están reaccionando, eliminándolos, y ahora sí saber cuánto es lo que se está obteniendo. Hay otra forma que es, por ejemplo, cuando los valores no te dan exactamente la cantidad, cuando te dan valores muy diferentes uno del otro. Lo que ocurre es que el orden de la reacción por azares, por hacerlo simple, siempre ponemos, digamos, números enteros positivos que no pasan de 3. Pero en realidad, si lo hacemos específicamente con otros ejemplos, van a ver que dan hasta casi hasta negativos y valores muy pequeños. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, pero ya lo veremos con ejemplos más adelante. ¿Sale? Vamos a intentar hacer otro ejemplo porque ya no me alcanza el tiempo para mostrarles todo un ejemplo entero, pero voy a intentar hacerles al menos la primera parte de un ejemplo y ya lo terminaría en la siguiente clase ya con más tiempecito. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno, ya voy a eliminar todo esto y voy a pegar el nuevo ejercicio. Fíjense, este ya lo vamos a usar para esta clase y para la siguiente clase. Y por supuesto, déjenme le pongo su tablita. Creo que ocupa demasiado espacio. Vamos a volverlo a poner y vamos a ir anotando. Lo primero, por supuesto, sería anotar qué es lo que te está pidiendo. Si se dan cuenta, es muy claro, en realidad por eso les quería mostrar este ejemplo. Este ejemplo también nos lo da el libro y es un ejemplo bastante claro. Nos dice que la reacción de óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados centígrados es dos moléculas de monóxido de nitrógeno más dos moléculas de hidrógeno molecular produce
una molécula de nitrógeno molecular más 2 moléculas de agua. Toda la reacción está en estado gaseoso. Ahora nos dice, a partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura, determine la ley de la velocidad y calcule su constante de la velocidad. Para esto es la tabla que ahorita les pegué, pero que borré porque no me cabía. Está muy grande, pero la podemos hacer más chiquita. Hacerla más chirris para que quepa todo. Ahí está. Miren qué bonito. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es anotar nuestra ley de la velocidad. Eso es importante. En el examen yo les voy a decir también, una cosa es ley de la velocidad, otras son las expresiones de la velocidad. Cuando yo les pido expresiones, desde la velocidad promedio, de un menos un medio, de la diferencial del NO entre la diferencial del tiempo. Pero en este caso no es lo que nos pide, nos está pidiendo la ley de la velocidad. Eso sería, caray, esperen, eso sería de esta forma. Hago más pequeña esta tabla otra vez porque ya la borré sin querer. ¿Cómo sería? Ah, pues sería V, que es la velocidad, es igual a K multiplicado por A elevado a la X multiplicado por B elevado a la Y. La diferencia es que nosotros ya sabemos cuánto es A y B. Y X y Y es lo que yo quiero calcular en realidad. Es lo que nos dice la ley de la velocidad y su constante. Bueno, no lo dice, está implícito, pero es lo que ocupamos. Entonces sería la velocidad es igual a K multiplicado por el NO, esto elevado a la X, y esto va multiplicado por H2, o sea, el hidrógeno molecular, que me quedó ese corchete, elevado a la Y. Y esa es nuestra expresión de la velocidad. Y eso es lo que vamos a utilizar como base para poder calcular cuál sería el orden de la reacción y luego ahora sí calcular todo lo que falta. Ahora, no lo voy a hacer ahorita todo, simplemente quiero que ustedes noten qué es lo que podemos hacer, cuáles son los que podemos utilizar según la ley de la velocidad. Por ejemplo, quiero que noten, digamos que yo quiero usar el 2, nada más porque es el primero que vi. Si yo utilizo como base el 2, tenemos 2.0 por 10 a la menos 3, y igualmente con el experimento 1, ¿sale? Que también tiene 2.0 por 10 a la menos 3. O sea que yo puedo utilizar el experimento 2 y el experimento 1, ya sea que sea 2 y 1, o puede ser 1 y 2. Recuerden que es una división, ¿sale? ¿Cómo quedaría? Pues digamos, el experimento 2 sería 15 por 10 a la menos 5. Es igual a, digamos, en el nitrógeno, que es en el óxido nitroso, perdón, sería 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y elevado a la Y sería 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. ¿Sí? Y este entre el experimento 1. El experimento 1 nos dice que es 1.3 por 10 a la menos 5. Y esto es igual a ¿qué? 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y déjenme quito este de aquí del espacio. Ahí está. Quien seguiría del experimento 1 sería el 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. Este es un 3. Ahorita la regué justo en eso. Recuerden que todo este sería 1. Me faltó las constantes que también se hacen 1. Y lo que vamos a utilizar sería este y este. ¿Sí ven? Y con eso ya puedo calcular cuáles serían mis constantes. Perdón, cuál sería mi constante, o primero el orden de la reacción y luego la constante de la velocidad. ¿Sale? Esto lo voy a dejar hasta aquí. Nada más se los quería mostrar para que si ustedes querían intentarlo, pues lo hicieran. No es una tarea, simplemente para que vayan practicando y se vayan familiarizando con el proceso que les acabo de mostrar. Sirve que ustedes solitos hacen las cosas y más adelante se les va a facilitar. ¿Sale? Tienen que intentarlo. Eso es el chiste de prácticamente cualquier tipo de cosa que quieran hacer es intentar, ¿sale? Entonces eso sería todo por esta clase, espero que se encuentren bastante bien y nos vemos mañana. Buen día.